buenos días a todas y todos los que ya están conectados a nuestra nueva cápsula educativa en el contexto de campaña de invierno 2024. Tal como podrán revisar ya en la pantalla, hoy día nos corresponde el tema de radiografía de tórax, generalidades de la intervención del paciente pediátrico. Para ello hemos invitado a la doctora Andrea Pichot, radióloga infantil del Hospital Calvo Maquena. Antes de comenzar con su presentación, recordarles que este es un formato tipo webinar, en donde no pueden abrir micrófonos ni sus cámaras, por lo tanto todas las preguntas que deseen plantear a nuestra expositora la deben hacer a través del chat, que al final de su presentación las vamos a ir leyendo. Eh, Dejo con ustedes a la doctora Pichot. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a conversar hoy de la radiografía de tórax orientada a los niños, ¿cierto? Porque eso es como mi área. No tengo conflictos de interés y sí quiero agradecer, como siempre, a mis profesoras por todo lo que me han enseñado y por su aporte para poder compartirles este material, a la doctora Lisbeth Pérez y la doctora Isabel Fuentealba. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver algunos tips para interpretar la radiografía de tórax en niños y también reconocer signos radiológicos de las urgencias más frecuentes en niños. En cuanto a la interpretación, es súper importante que nos fijemos en la técnica radiológica y en las variantes normales que existen en los niños, que son diferentes, muy diferentes a los adultos, como vamos a ver, ¿ya? En cuanto a la técnica radiológica, nos vamos a fijar en estos tres parámetros. Vamos a ver ahora cada uno en específico. Primero, el grado de inspiración. Entonces, si ustedes se fijan, esta radiografía de tórax es del mismo niño, la de la izquierda y de la derecha, pero en la izquierda, en los niños que no obedecen, o sea, por ejemplo, que no obedecen órdenes, los lactantes, por ejemplo, depende del tecnólogo, ¿cierto? El momento, bueno, y del equipo que tan rápido sea, el momento en que toma el grado de inspiración que tiene la guagua en ese momento. Entonces, por ejemplo, en esta radiografía vemos que está bien expirada. ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a una de las técnicas que hay, pero este es un parámetro más o menos difícil de evaluar, es contar los arcos costales anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mínimo que esperamos es que sean 6 los arcos costales anteriores que podamos ver, ¿ya? Entonces, en este caso, nos podemos dar cuenta que está hipoinsuflada la radiografía y eso hace que veamos la silueta cardíaca más grande, si se fijan. Los pulmones están más blanquitos, ¿cierto? Más radioopacos, y eso puede hacernos pensar que, por ejemplo, el niño está haciendo una neumonía aquí periliar o retrocardíaca. Entonces, es súper importante que nos fijemos en el grado de inspiración. Fíjense, con solamente una adecuada inspiración, cómo se modificaron todas estas cosas que habíamos visto que eran muy patológicas, cómo se mejora la visión de la silueta cardíaca, el tamaño, ¿cierto? Hasta la vía aérea era poco evaluable en esta radiografía, pero aquí ya podemos verla mejor. Entonces, primero que nada, nos fijamos en el grado de inspiración. Aquí está lo que les contaba, ¿cierto? Los arcos costales anteriores, en este caso, por ejemplo, se ven solo 4, y lo mínimo entonces, a ver, son 6, para poder decir que es un adecuada insuflación de los pulmones. Lo otro que pasa en los niños es esta posición que nosotros llamamos lordótica, ¿ya? ¿Y por qué se provoca esto? Porque los niños que aún no tienen la bipedestación, ¿cierto? O que no están muy tranquilos durante el examen se toma acostado, y los niños a veces cuando están enojados o con los movimientos tienden a elevar, si se fijan, entonces la espalda, y eso hace que el rayo entre un poquito angulado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta radiografía que tiene esta posición lordótica, fíjense dónde están las clavículas, ¿ya? Eso es un parámetro que nos indica que esta está en una posición un poquito lordótica. Las clavículas, si ustedes, vamos a volver un poco atrás, por ejemplo, en un adulto o en un niño más grande, se van a ver a la altura de los ápices, y la proyección ahí es de pie y postero anterior. En los niños es acostado y antero posterior. Entonces,
Si se fijan en este caso, las clavículas entonces se ven muy ascendidas. Además, las costillas se horizontalizan, o sea, parece que el niño estuviera, por ejemplo, hiperinsuflado. Fíjense en la morfología del corazón, es como una botita, o sea, podríamos pensar que estamos ante una cardiopatía congénita. Y además, en este caso, el intestino o el gas del intestino pasa por sobre el diafragma, o sea, también podríamos tener la sospecha de una hernia. Todo esto es dado esta angulación que se provoca en la adquisición de la radiografía. Entonces también esta se repitió y ahí se corrigieron gran parte de los hallazgos que habíamos visto como patológicos entonces en la posición lordótica, ¿ya? Por otro lado está el grado de rotación, ¿ya? Em, en los adultos se tiende a medir la distancia entre la porción media de la clavícula y la apófisis espinosa, y en los niños más pequeños y en general también podemos usar los arcos costales anteriores de nuevo. Entonces podemos usar la distancia entre el aspecto lateral y la porción más medial de los arcos costales anteriores. Entonces eso nos va a ayudar a ver si está rotada o no. Este es un ejemplo de un lactante de 1 mes con dificultad respiratoria, de nuevo, el mismo niño. Entonces, si ustedes se fijan, este hemitórax está más radiolúcido, más negrito, y este hemitórax está más radiopaco. Entonces, podríamos pensar que alguno de estos dos está enfermito, ¿ya? O que este tiene algo que está opacificando el hemitórax, o que este está hiperinsuflado por algún motivo. Por ejemplo, un cuerpo extraño. Entonces nos tenemos que fijar en los arcos costales anteriores y vemos que aquí está cortito y en este caso está como más del doble del largo del arco costal anterior. Entonces se repitió la radiografía para poder evaluarlo adecuadamente y entonces aquí se logró un centraje adecuado del tórax y si se fijan aquí desaparecieron todos esos artefactos que habíamos visto antes. O sea, todos los hemitórax se ven simétricos, radiolúcidos y bien insuflados. Ya. Otra cosa que en los niños es diferente a los adultos son las variantes normales. Entonces, por ejemplo, en los pequeños, en los lactantes de nuevo, vamos a ver este órgano, ¿cierto? Que después va desapareciendo con el tiempo, que es el timo. Y el timo normal, ¿cómo se ve? Se ve homogéneo primero que nada, ¿ya? El timo es blandito, entonces las costillas van a como indentar un poquito el timo, entonces va a generar este efecto como que se llama el signo de la ola, y también otro signo es el signo de la vela, un borde bien definido, entonces homogéneo, y además podemos ver a través del timo, podemos ver los vasitos del pulmón, ¿ya? Entonces todo eso nos orienta a qué es el timo, y en la proyección lateral podemos ver que está situado en el mediastino antero superior. Eso también nos orienta a qué es el timo normal. Ahí está el signo de la ola, de la vela, ¿cierto? Aquí hay otros ejemplos, ¿cierto? Fíjense cómo se puede ver a través de la vasculatura, de nuevo el signo de la ola. Aquí se genera un receso con la silueta cardíaca y el signo de la vela. Se ve a través, entonces para no confundirlo con otras opacidades. A veces puede ser difícil diferenciar, por ejemplo, una neumonía del timo o una telectasia. Ya, otro de las variantes normales de los niños es la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso se ve esta silueta, esta opacidad paravertebral, que podríamos sospechar que es una masa que está paravertebral, pero como ya estamos viendo en esta clase, esto es habitual de ver en los niños y corresponde a la aurícula izquierda. En la proyección lateral nos queda más claro que tampoco se ve ninguna opacidad. Y por último, en los lactantes bien chiquititos, todavía los elementos vertebrales posteriores no están osificados y se ve esas líneas radiolúcidas. Tampoco confundirlas, por ejemplo, con disrafia. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de lo que puede ocurrir en los niños más pequeños cuando no se retiran los elementos que andan trayendo. Por ejemplo, en niñas más grandes el pelito, puede ser un colet bien prominente, y en este caso
se observó en el ápice derecho que había una opacidad redondeada, ¿cierto? Que al otro lado no estaba. Y por la morfología, vamos a hacer un acercamiento, sospecharon que podía ser un elemento externo, ¿ya? Y efectivamente se trataba de el tete, que estaba sobreproyectado, entonces eso también puede dar lugar a confusión y pensar que es patología, ¿cierto? Del lóbulo superior derecho. Y en este caso lo mismo, a esta pequeña no le levantaron el pelito y le quedó la trenza sobreproyectada acá. Y después cuando se repitió, se fijan, está normal. Entonces, todas esas son las cosas que tenemos que fijarnos en los niños y que tienen diferencia con los adultos, ¿ya? Ahora vamos a revisar un poco las urgencias más frecuentes en los niños. Y como está llegando el invierno, ¿cierto? Están llegando las infecciones respiratorias y que son la principal causa de consulta pediátrica, ¿cierto? Y de hospitalización. Y en especial vamos a hacer énfasis en la neumonía y sus complicaciones. ¿Cuáles son los patrones radiológicos que no tienen que ver con la etiología de la neumonía? Podemos tener un compromiso intersticial, un compromiso predominantemente alveolar, o sea, un foco de condensación, o bien algo mixto, ¿ya? Pero, como dijimos entonces, no tiene que ver con la etiología de la neumonía. Y lo otro que para nosotros como radiólogos es súper importante es todo asociarlo con la clínica del paciente. Entonces, para eso es súper importante que nos escriban los antecedentes clínicos, los exámenes de laboratorio, si es que tiene. Entonces, por ejemplo, en este pequeño, el doctor nos escribió que sospechaba una neumonía basal izquierda que tenía crépitos, pero que había iniciado el cuadro muy recientemente, antes de 24 horas, consultó el primer día. Y en la primera radiografía no se vio entonces el foco de condensación, pero en el control a las 48 horas ya había aparecido. Entonces, el trabajo en equipo para nosotros es muy importante porque ya clínicamente él había iniciado ya un proceso inflamatorio. Esta es una de las neumonias características de los niños también, menores de 7 años aprox, porque todavía no se desarrollan bien las vías de drenaje del pulmón y ellos pueden hacer estas imágenes redondeadas, ¿ya? Que por la morfología entonces se llama neumonía redonda, ¿ya? Esto, si ustedes lo ven en un adulto, es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, pero en los niños pequeños, como dijimos, podemos pensar que es una neumonía. Obviamente tenemos que controlarlo porque también puede ser un tumor o alguna otra opacidad que no tenga que ver con compromiso inflamatorio infeccioso, ¿ya? Pero alta sospecha de neumonía con esa morfología. Y también algo que nos causa hartos problemas son las neumonías ocultas, porque la radiografía en el fondo es suma de densidades. Entonces, por ejemplo, detrás del corazón a veces se pueden esconder neumonía, o detrás del diafragma, detrás del hígado, ¿ya? Detrás de los dos hemidiafragmas, o de los ilios. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la radiografía anteroposterior no era tan evidente, pero les llamó la atención que este hilio estaba prominente y sí en la lateral se podía ver una alteración, ¿cierto? Una opacidad mal definida, que era concordante con una neumonía, pero que estaba un poquito oculta detrás del hilio derecho. En la proyección lateral, uno de los tips que hay que fijarse es que la columna en general tiene como un degrade, entonces va a ser más radiopaca hacia cefálico y más radiolúcida hacia caudal, entonces más blanquito a más negro. Pero acá había algo que llamaba la atención. Y con la clínica adecuada, entonces, se sospechó una neumonía de estas oculta. Ahora, el compromiso más intersticial va a ser como peribronquial, va a generar este manguito, ¿cierto? Que se ve como alrededor de los bronquios, ¿ya? Ese es el compromiso más intersticial. También se pueden ver como estas líneas paralelas alrededor de los bronquios. Entonces aquí hay otro ejemplo de ese manguito. Y el compromiso intersticial se asocia a atelectasias y también se asocia a la hiperinsuflación. Cuando en la proyección lateral, sobre todo, vemos aplanamiento del diafragma, contamos más de 8 arcos costales anteriores, en este caso son justo 8, entonces, y aire detrás del esternón, podemos pensar que está asociado también a este compromiso intersticial.
En el caso de un foco de condensación que se repita en el tiempo, aquí se ve de nuevo, se repite este compromiso. En este paciente, claro, podía tener síntomas o podría no tener síntomas, pero la imagen se repetía siempre basal derecha. Aquí, obviamente que si luego de los controles no desaparece esta opacidad, hay que estudiarlo, ¿ya? Y lamentablemente en este caso, claro, él tenía un pequeño tumor que provocaba esta como atelectasia entonces de un segmento del lóbulo inferior derecho. Así que ojo cuando la neumonía se repite en el mismo lugar o bien luego de un control, si es que le sospecharan alguna complicación y se mantiene persistentemente esa imagen, hay que estudiarlo, tal como en este caso, con contraste, ¿cierto? Un TAC de tórax con contraste. Ahora, en cuanto a las complicaciones de las neumonias, como dijimos en los niños, se puede tomar la radiografía de pie o acostado. Entonces, el derrame pleural en la radiografía, si está de pie, va a tener esta curva de Damoso. Si es líquido libre y todavía no está complicado, ¿cierto? Todavía se mueve libre dentro del hemitórax, entonces se va a formar esta curva de Damoso, pero ahí entonces mostrando que está de pie. Pero si el niño está acostado, vamos a ver un hemitórax un poquito más opaco, o sea, un poquito más blanquito, y el derrame podemos verlo en la periferia, ¿ya? Entonces, en este caso, no es como el típico derrame de los adultos, ¿ya? Ahí está marcado para que lo vean. Porque acuérdense que los niños tomamos radiografías acostados, en los más chiquititos o los que no pueden permanecer de pie. En este caso, por ejemplo, tenía el hemitórax izquierdo un poquito más blanco, le dimos un poco de derrame y para poder caracterizar mejor el derrame, si es solo entonces líquido anecogénico o bien tiene algunos tabiques o ecos en suspensión, podemos usar la ecografía. Em, Esto nos permite ver si este líquido ya está sobreinfectado o bien si, por ejemplo, en este caso, que ya tiene hartos tabiques en su espesor, en cuanto al manejo, por ejemplo, un tubo sería difícil que drenara este líquido porque ya está medio organizado. Entonces, la ecografía es una excelente herramienta para evaluar en los niños pequeños el derrame pleural, para caracterizarlo. Y también nos sirve en los focos de condensación, que, por ejemplo, en este caso, se pueden complicar y puede aparecer un poquito de aire, y ahí podemos sospechar entonces, por ejemplo, en una neumonía necrotizante o bien en un absceso. Y fíjense cómo la ecografía también nos ayuda a orientar el diagnóstico, pero en este caso también se requirió hacer un escáner con contraste de nuevo para poder ver esta complicación de esta neumonía. El escáner se usa en situaciones bien puntuales y en los niños tratamos de evitarlo por la radiación, ¿ya? Entonces la eco es una excelente herramienta por un lado y el escáner se utiliza en situaciones muy puntuales. Ahora lo que habíamos conversado un poquito antes de los cuerpos extraños. Por ejemplo, en este niño de 3 años de edad que tuvo una crisis de tos comiendo manzana, ¿ya? La manzana no se va a ver en la radiografía. El niño persistió con tos y le tomaron esta radiografía inspirado y además uno de los tips que podemos usar en sospecha de cuerpo extraño es tomar una radiografía en expiración, o sea, pedirle al niño que bote todo el aire. ¿Y qué pasó? El hemitórax normalmente debería eliminar el aire, o sea, disminuir su volumen y además ponerse más blanquito, más radiopaco, ¿ya? Este disminuyó harto más su volumen y si se fijan, este hemitórax permaneció hiperinsuflado. Entonces, en este caso se sospechó un cuerpo extraño que estaba obstruyendo el bronquio principal derecho. Entonces está en inspiración y está en expiración y en este video se puede ver lo mismo,
que cuando él expiraba, solamente el hemitórax izquierdo perdía el aire. En cambio, el derecho se mantenía hiperinsuflado. Entonces, claro, después fueron a la broncoscopia y había un pedacito de manzana en el bronquio principal derecho. La aspiración de los cuerpos extraños es muy frecuente en los niños. Si ustedes se fijan en la fotito, se llevan toda la boca y la mayoría son de origen vegetal, o sea, si no tienen densidad, por ejemplo, metálica o un huesito, no los vamos a ver. Y pueden obstruir, pueden hacer un mecanismo de válvula, entonces ahí se va a hiperinsuflar en un tercio, pero también puede hacer atelectasia, entonces, por ejemplo, en el caso que vimos del niñito que tenía el tumor, en este caso un cuerpo extraño también puede hacer lo mismo, hacer una atelectasia en un 14% o bien un foco de condensación. Entonces, si las imágenes se repiten en los distintos controles, hay que estudiarlos con contraste, como dijimos. Y como dijimos, la mayoría no se van a ver. Los metálicos solamente o con densidad ósea. Y también quería comentarles un poquito del gas extrapulmonar. Por ejemplo, en este caso, un recién nacido de pretérmino que tenía displasia broncopulmonar, que es habitual que se compliquen con gas extrapulmonar, tenía dificultad respiratoria y vemos que en el cuello tenía unas bandas que no sobran, tiene el signo del diafragma continuo, ¿ya? En otra radiografía les voy a mostrar que esto aquí en general se suman las densidades y no se ve, se suma la densidad del corazón y del diafragma, o sea, se ve todo blanquito. Y por otro lado está esta fina línea que vemos acá y que hacia distal no se ven vasitos, vasculatura pulmonar. Entonces él tenía gas. Aparte del mediastino, tenía gas en el hemitórax derecho. Tenía un neumotórax derecho. No confundirlo en las guaguitas muy chiquititas, ya como recién nacidos de pretérmino o recién nacidos, cuando se toman las radiografías acostadas, a veces se generan estos pliegues, ¿se fijan? Entonces en el pliegue se acumula gas y ahí podemos confundirlo si la línea pasa por el hemitórax con un neumotórax. Entonces, ojo con eso. En este caso se sospechó que era un artefacto del pliegue, se repitió y efectivamente no tenía neumotórax. Y entonces aquí vamos a ver estas bandas, o sea, el enfisema que tenía en el cuello, cómo se había ido el gas del mediastino. Aquí se ve más clarito en la lateral. Y el signo del diafragma continuo más clarito. Entonces esto es lo normal, que se sume la opacidad del corazón con la del diafragma. Entonces no tenemos por qué ver el diafragma continuo acá. También en los niños chicos que tienen timo todavía, podemos ver este signo de las alas de ángel para reconocer el neumomediastino, porque el timo se eleva como alitas. Entonces, estas serían las alitas. Ahí. Esto en general en los recién nacidos. Hasta se puede dar de forma espontánea. Ahí está el angelito. Y por último, una pincelada del trauma de tórax, que es causa importante de mortalidad en los niños de 1 a 14 y los accidentes automovilísticos lamentablemente son la causa principal. En los niños, como son blanditos, los tienen harto cartílago, ¿cierto? El trauma cerrado es lo más frecuente, o sea, no se provocan en general fracturas costales. Y eso sí, en el trauma cerrado, el pulmón es el que va a sufrir porque va a chocar contra la jaula torácica, provocando las contusiones pulmonares que no pueden aparecer, o sea, que no aparecen inmediatamente, pero por eso hay que ver cómo siguen en el tiempo. Entonces, muy poco frecuente las fracturas costales, un 1 o 2%, y encontré este estudio que de 9.700 radiografías que habían visto por otros motivos, encontraron que 5 tenían fracturas costales y se asoció al trauma no accidental. Entonces, ojo, cuando tengan una fractura costal, por favor, sospechar en el trauma no accidental porque es muy subdiagnosticado y como vemos en esta tablita, tiene alta especificidad para la sospecha. Entonces ahí habría que hacer un estudio esquelético y ver si tiene algunas otras fracturas en otros lugares, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las imágenes que vamos a usar en el trauma de tórax? Bueno, la radiografía de tórax portátil y el ultrasonido son lo más rápido,
Entonces van a ayudarnos a diagnosticar condiciones de riesgo vital, por ejemplo, un neumotórax a tensión, y también si se está acumulando sangre en alguno de los hemitórax o en el corazón. Y la tomografía computada es el examen de elección, también, entonces en casos particulares, claro, cuando el trauma sea significativo, o sea, y eso hay, de nuevo, trabajo en equipo y comunicación entre clínicos y radiólogos para ver, orientar la sospecha que tiene. Entonces, no olvidar el principio de Alara, que tiene que ver con usar la menor radiación posible en los niños, porque, por ejemplo, en un trauma grave o en una neumonía que se complica, puede que necesitemos muchas imágenes. Entonces, la idea es usar la menor dosis de radiación posible para evitar los riesgos a los que se expone con la radiación. Y ya por último, para finalizar, eh, recordar entonces las diferencias que hay, tanto técnicas como las variantes anatómicas de la radiografía del niño versus los adultos. Súper importante entonces el trabajo en equipo para una adecuada interpretación de la radiografía de tórax. Recordar que los patrones radiológicos no son específicos de la etiología de la neumonía, de la infección, y que el ultrasonido nos va a ayudar a caracterizar el derrame cuando haya líquido en el hemitórax. El escáner, como dijimos, para casos muy seleccionados, ya sean abscesos, neumonía que se repite en el mismo lugar, ¿verdad? En el caso de los cuerpos extraños, la clínica es lo que manda. ¿Ya? Si la imagen está normal, porque como dijimos, en un tercio se va a ver hiperinsuflación, en la mitad se puede ver un foco de condensación, pero puede que la imagen esté normal. Entonces, obviamente, si hay una alta sospecha, si tuvo la crisis asfíctica, eh, va a haber que explorar con una broncoscopía. Y recordar el tip entonces de si la radiografía con inspiración adecuada no descarta el cuerpo extraño, podemos hacer una en expiración para ver si ambos hemitórax eliminan el aire o queda con atrapamiento de aire por el cuerpo extraño. Y como habíamos dicho en el trauma, si el trauma es significativo, va a requerir escáner y para descartar las urgencias vitales, la radiografía de tórax portátil y el ultrasonido son los que nos van a ayudar. Este es el equipo con el que trabajo en el Calvo y eso. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Pichot por su completa presentación. Tenemos algunas consultas ya que hemos recibido en el chat. Una de ellas dice, los controles después de la neumonía, ¿cuánto tiempo después se recomienda otra radiografía pensando en una imagen persistente? Ya. O sea, claro, si ya lo han visto previamente, las neumonias demoran en desaparecer. Entonces, si la neumonía tiene una evolución favorable, o sea, responde al tratamiento, baja la fiebre, la clínica y todo, la neumonía, si no es redonda, no tiene ninguna indicación de controlar. O sea, los niños van a estar, se espera que ya van a resolver, ¿cómo se llama? Lo que tenían alterado en la radiografía y no se controla con radiografía si es que tiene una evolución favorable. Ahora, claro, si ya ha tenido un episodio y se evalúa de nuevo y tiene de nuevo una neumonía en el mismo lugar, idealmente por lo menos un mes, idealmente, pero eso también depende de la condición clínica del paciente, ¿ya? O sea, si no está estable o si empeora clínicamente, obviamente el control a lo mejor va a requerir que sea previo porque vamos a sospechar que se está o complicando, ¿cierto? Con lo que vimos, con un absceso, una neumonía necrotizante, derrame pleural, etcétera. Una pregunta Pero también, claro, entre 2 a 4 semanas idealmente, porque no demora un poquito en pasar la condensación. gracias. Otra pregunta que también se relaciona con radiografías de control, dice, ¿después de cuánto tiempo debe hacer una radiografía de control en pacientes con atelectasia u opacidad sospechosa? Acá dan un ejemplo muy específico en el contexto de un paciente en que en retrospectiva se le encontró alguna masa tumoral. Em, es que si es sospechosa la opacidad,
es mejor pasarnos al escáner con contraste. O sea, claro, pues, si están pensando en una masa tumoral, ya hay que estudiarlo dirigido y ver si es real o no, pues. Porque como dijimos, la radiografía tiene en ese sentido baja especificidad, porque es suma de densidades nomás. Entonces, si nos queda la duda, es mejor ya estudiarlo, si hay alguna sospecha de masa tumoral, mejor estudiarlo con escáner con contraste. En el contexto de APS, que no siempre hay disponibilidad de radiografía de tórax inmediata y se sospecha de neumonía, se sugiere iniciar inmediatamente tratamiento hasta el control con radiografía de tórax en mano. Chuta, me pillaron. Es que eso es más de pediatra. Quizá Eh, a lo mejor lo que podemos complementar es que por lo menos en las guías de práctica clínica del ministerio se sugiere que se inicie tratamiento enseguida y que se controle, ojalá antes de las 48 horas, con la radiografía de tórax tomada como para evaluar si se continúa con el tratamiento o se suspende en el caso que se descarte la neumonía. claro, claro, es como les comentaba, la clínica al final es la que manda, po, claro. Y no todos los niños van a requerir una radiografía. Exactamente. Ujú. Por aquí apareció un mensaje, dice, ¿alguna tips o sugerencias para Ujú. diferenciar atelectasia de neumonía adquirida en la comunidad? Voy a, claro, como el patrón de consolidación con una atelectasia. Aquí había una fotito en el compromiso intersticial que a lo mejor me puede ayudar. Bueno, en general el patrón de condensación va a ocupar espacio, ¿ya? Porque eh, el espacio aéreo, en el fondo, el alvéolo, que son todos esos saquitos chiquititos, ¿cierto? Donde se produce el intercambio, están llenos ya sea de gas, o sea, perdón, de líquido, en el caso de un edema pulmonar, pueden tener sangre o también pueden tener pus, ¿cierto? Por estar infectados. Entonces, esto va a ocupar espacio en el fondo, eso es lo que les quería comentar. Ah, en cambio, la atelectasia tiende a retraer, tiende a disminuir el volumen. Entonces, por ejemplo, hay una foto del compromiso intersticial donde sale una... Acá, este. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos podemos orientar con la cisura horizontal, ¿ya? Que cuando está ascendida, eso significa que ha perdido volumen. También la vía aérea, el mediastino, se puede desplazar, ¿ya? Entonces, eso nos orienta, si pierde volumen, nos orienta a que es más atelectásico. Bueno, y también cuando son banditas, que podemos ver en las dos proyecciones, por ejemplo, en este caso se ve como una banda, ¿cierto? También se ve como una banda. Ahí pensamos más en atelectasia, ¿ya? En cambio, cuando hay una ocupación de espacio con efecto de masa, o sea, que en este caso puede tener un foco de condensación con componente atelectásico, pero en general el foco de condensación va a ocupar espacio, no va a reducir como la atelectasia. No sé si ayuda. Y quedó más claro. Ya. Aparece otra pregunta, dice, ¿cuál sería el signo más característico de bronconeumonía en una radiografía de tórax? Lo que hemos conversado, la ocupación del espacio. O sea, en el fondo es como em, que se ve más blanquito o más radiopaco, como le decimos nosotros, que está ocupando el alveolo. Mm. Pregunta más. ¿Hay alguna presentación imagenológica característica que correlacione la forma o tipo de imagen que se ve en la radiografía y el agente que produce la enfermedad? No, categórico no. Categórico no, porque hay algunos virus que se portan muy mal.
los adenovirus, por ejemplo, el sincicial, a veces forman condensación y además, o sea, hay un mix. Entonces hay patrón intersticial, entonces puede estar muy hiperinsuflado, tener focos de condensación y también, por ejemplo, el micoplasma puede dar también un patrón intersticial, pero no necesariamente. Entonces, estamos como muy acostumbrados a, a pensar que el foco de condensación se asocia con bacteriano, pero por lo menos en los numerosos estudios que se han hecho no hay una asociación etiológica. Así que por eso repetir entonces que la clínica aquí es lo que manda. Gracias. Otra pregunta dice, ¿el signo del diafragma continuo en neumomediastino también es visible en la proyección lateral del tórax? No, no, es más de la proyección antero-posterior, si se fijan aquí. Entonces aquí es donde se suman las opacidades y en el caso del neumomediastino se veía el diafragma continuo. Súper. Me parece que tenemos todas las preguntas cubiertas. Y lo que nos están preguntando, que es una cosa ya más de nuestra, que dónde se están subiendo las cápsulas educativas, comentar lo que ya hemos informado en todas las cápsulas, que todas las grabaciones de estas actividades están siendo subidas al canal de YouTube de Hospital Digital, para que lo puedan revisar y lo puedan difundir a lo mejor en aquellas personas que no pudieron asistir sincrónicamente. Así que solamente me queda agradecer a la doctora Pichot por su disponibilidad en apoyarnos. Ella ya nos ha apoyado en años anteriores con este mismo tema. Así que dejarlos a todos también cordialmente invitados a la cápsula educativa de la próxima semana, que será en el mismo link y en el mismo horario. Así que muchas gracias a todos y todas.